Buenas tardes. Es un placer para mí compartir una tarde más de webinario, una tarde de miércoles con todas vosotras en este ciclo de No estás sola, que en el día de hoy vamos a dedicar a las mujeres migrantes con discapacidad en nuestro país. Como habéis comprobado, hoy no está con nosotras Ana Peláez, que se encuentra en estos momentos en Ginebra, precisamente asistiendo a la sesión del comité de la CEDAW. Y por lo tanto voy a ser yo la encargada de moderar el webinario de hoy. Yo quería en primer lugar agradecer a todo el equipo técnico de la Fundación CERMI Mujeres, así como a las compañeras de CERMI que colaboran en el desarrollo de este evento, a David Vacas, también está con nosotras Mercedes Pérez y Sara Arévalo. También, por supuesto, a nuestras compañeras de la Confederación Estatal de Personas Sordas, que están Asunción e Isabel, como cada tarde, y ellas son las encargadas de realizar las tareas de interpretación en lengua de signos de este evento. Bueno, pues como bien sabéis, los webinarios del ciclo No estás sola pues surgieron en un contexto muy específico. Surgen en el año 2020, en plena pandemia, y la idea era que sirvieran de grupos de apoyo, grupos de acompañamiento entre mujeres con discapacidad en esa situación pues tan excepcional que estábamos viviendo. Esta actividad fue acogida con muchísimo éxito y es por eso por lo que se decidió durante todo el año 2020 continuar con ella, y también lo hemos decidido que así sea para el año 2022, aunque ciertamente esta actividad, que tenía inicialmente una periodicidad semanal, hemos pasado a que sea mensual, ¿no? Porque somos conscientes de que poco a poco vamos volviendo a la normalidad y hay cada vez pues, mayor cantidad de actividades que sí que son presenciales y que son ciertamente pues muy necesarias. La dinámica que vamos a seguir esta tarde es una dinámica similar a la de webinarios anteriores. Como sabéis, lo que caracteriza estos webinarios es que son las mujeres en primera persona las que con sus testimonios pues, denuncian alguna situación o hacen alguna reflexión en relación a los derechos de las mujeres con discapacidad. En esta ocasión sí que vamos a contar con una introducción acerca del tema de la inmigración y personas con discapacidad, que nos va a permitir contextualizar este tema, y que va a ser llevado a cabo por nuestro compañero Gregorio Sarabia, que es el delegado de Derechos Humanos y para la Convención de Naciones Unidas de CERMI. Una vez que Gregorio nos ha hecho esa contextualización, sí que vamos a tener ya testimonios en primera persona de diversas mujeres con discapacidad que son inmigrantes en nuestro país, ¿no? Y que tienen pues distintas experiencias. Y luego sí que hemos querido utilizar este webinario pues para dar voz a otras mujeres que permanecen muy silenciadas y que precisamente por distintas circunstancias no pueden intervenir, ¿no? Y es el caso de mujeres como es el caso de esta tarde, ¿no? Mujeres refugiadas, tenemos el caso de una mujer iraquí. Para ello, pues, contamos con la participación de dos compañeras de CEAR, y luego también otra compañera de Almería, una compañera que es la presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres con Discapacidad, que además es una mujer experta en inmigración, pues va a dar cuenta de cuál es la situación que viven las mujeres inmigrantes, ¿no? en esa zona. Por lo tanto, vamos a tener un webinario combinado de testimonios directos y también de personal técnico que está involucrado, muy involucrado en la defensa de los derechos humanos de las mujeres con discapacidad inmigrantes en nuestro país. Siguiendo también con la misma metodología de webinarios anteriores, la idea es que al final de todas estas intervenciones, cada una de las panelistas tendrá alrededor de unos 10 minutos aproximadamente, somos flexibles, y la idea es que una vez que se haya terminado todo el turno de palabras, pues podamos dar un espacio a las personas que están ahí al otro lado, que quieran hacer alguna pregunta a las panelistas, o bien que quieran intervenir con alguna reflexión o algún análisis que considere relevante. Pues bueno, sin más dilación, vamos a dar paso ya a la primera intervención de este webinario sobre mujeres migrantes con discapacidad.
Y como os señalaba anteriormente, contamos con la intervención de nuestro compañero Gregorio Sarabia, que es el delegado de Derechos Humanos y para la Convención de Naciones Unidas de CERMI. Adelante, Gregorio. Buenas tardes. En primer lugar, me gustaría agradecer la generosa invitación que me ha hecho la Fundación CERMI Mujeres para poder participar en este webinario del ciclo No estás sola, dedicado en este caso a las mujeres migrantes y en relación con la discapacidad, ya que en mi carácter de delegado de Derechos Humanos y para la Convención de la Discapacidad de las Naciones Unidas, resulta un tema de especial relevancia, de muchísima importancia. Quiero además celebrar que exista este espacio, que exista este tipo de encuentros, porque entiendo que es un gran acierto por parte de la Fundación CERMI Mujeres, construir redes de apoyo entre las mujeres, que además es un tipo de actividad que haríamos muy bien los hombres en imitar, y que muchas veces tendemos más bien al aislamiento en vez de al compartir, a solidarizarnos y poder también sacar adelante en conjunto propuestas como esta. Sabemos además que el cumplimiento efectivo de los derechos humanos pasa por identificar y por eliminar las múltiples discriminaciones y exclusiones a las que son sometidas las personas migrantes, que además de haber tenido que abandonar sus lugares de origen en la búsqueda de una mejor calidad de vida, tienen que hacerlo en condiciones que suelen ser de pobreza, de marginalidad y en muchos casos de situaciones terribles. En este sentido, creo que no podemos pasar por alto que detrás de la decisión de una persona que emigra, muchas veces el motivo es huir de la guerra, huir de conflictos armados, huir de un genocidio o incluso huir de unas condiciones climáticas que, de tan deterioradas que pueden estar, suponen un riesgo mismo para la supervivencia. Además, la evidencia ha mostrado muchas veces que las personas con discapacidad son más propensas que las personas sin discapacidad a experimentar pobreza, violencia, exclusión social, y tienen menos, además, probabilidades de hacer uso de lo que es una atención médica, y además enfrentan mayores obstáculos, por ejemplo, a la hora de acceder a servicios tales como los de la salud, de acceder al empleo, a la educación, a la vivienda, y al ejercicio de otros derechos tan básicos como estos que estoy mencionando para la vida, ¿no? Cuando además esa persona con discapacidad es una mujer migrante, nos consta que las variables que recién mencionaba se vuelven aún mucho más lesivas, y que las situaciones, por lo tanto, de vida son mucho más graves. El color de piel de esa mujer, su lengua materna, sus creencias religiosas, su discapacidad, su falta de recursos, se convierten en el país al que emigra en una fuente de discriminaciones y de exclusión social. Creo que no debemos perder nunca de vista que detrás de los informes, detrás de las estadísticas y de los datos que son seguramente necesarios para un mejor diseño de las políticas públicas, lo que nos encontramos son
historias de vida y que algunas de ellas resultan realmente desgarradoras. Esta tarde seguramente tendremos también ocasión de tomar contacto con estas historias a las que me refiero. Hace escasos 2 días llegaba al servicio de orientación jurídica que prestamos desde el CERMI el caso de Jota y su familia. Es un joven colombiano al que una mina antipersona voló sus piernas en el marco del conflicto armado en el que ha estado involucrado Colombia en las últimas décadas, y que actualmente vive en condiciones de precariedad en la comunidad valenciana, aquí en España, y que para regularizar su situación legal necesita demostrar el arraigo social, y para demostrar el arraigo social necesita tener un contrato de trabajo. Claro, al llegar a las entrevistas para posibles trabajos en silla de rueda, rápidamente los empleadores o sus potenciales empleadores se echan para atrás. Y ahora me surgía esta pregunta, ¿no? Adivinen quién es la persona que trabaja en condiciones de informalidad, que cuida de los niños que tiene Jota, y que además lleva adelante todos los cuidados de la casa, junto con todas las peleas con los distintos órganos de la administración. Pues sí, han adivinado, es su mujer, es su mujer. Y por lo tanto creo que a la hora de medir y de incluso mejorar el bienestar de las personas con discapacidad, no podemos nunca dejar de lado que la exclusión estructural a la que se encuentran sometidas muchas personas con discapacidad tiene rostro de mujer. Y por lo tanto, cada vez que nos planteemos fijar prioridades para poder avanzar hacia una sociedad inclusiva, creo que tenemos que fijar justamente esas prioridades en atención a lo que son las necesidades de las mujeres. Y todavía más si se trata de mujeres migrantes con discapacidad. Quiero desearles una buena tarde en este webinario, que sea de mucho provecho para todas las que participéis. Agradecer una vez más a la Fundación CERMI Mujeres esta invitación y pedirles disculpas por no poder participar como me hubiese gustado en vivo y en directo, sino a través de este vídeo grabado. Un saludo muy afectuoso para todas. Pues esta ha sido la intervención de nuestro compañero Gregorio, que nos ha servido para hacer una contextualización de situación. Y lo que sí que vamos a hacer ahora es dar paso a los testimonios en primera persona. Y ya contamos, creo que está conectada, habíamos tenido un poco de problemas a la hora de entrar en la plataforma. Tenemos a Andrea Suárez, que es una mujer con discapacidad procedente de Venezuela, tiene una discapacidad visual y quería compartir esta tarde con nosotros pues, su testimonio como mujer inmigrante en nuestro país. Buenas tardes, Andrea, muchísimas gracias por estar con nosotras y adelante, tuya es la palabra. Hola Isabel, buenas tardes, saludos a todas. ¿Allí se escucha bien? Sí, se te oye muy bien, sí, adelante. Sí, perfecto. Bueno, primero quería iniciar, como Isabel comentaba, soy de Venezuela. Creo que muchos conocen la situación, como decía Gregorio, cuando uno decide migrar, no sé, bueno, por lo menos en mi caso no fue una decisión a la ligera.
fue porque muchas circunstancias y muchos elementos, muchos factores nos obligaron a tomar esa decisión. Yo soy licenciada en comunicación social, me encontraba estudiando un posgrado y cosas tan sencillas como esa, el estudiar, fue algo que tuve que dejar de hacer porque sencillamente la universidad de noche era una, como decimos en Venezuela, una boca de lobo, es decir, que era muy peligrosa. Entonces, cosas tan sencillas como eso ya no lo podía hacer. El traslado, el ir de la casa al instituto, hacer cosas tan sencillas ya no se podía por la inseguridad, por los apagones de luz, el metro no servía, ninguna forma de transporte era válida o era posible hacerla. Me encontraba trabajando, pero por decirlo de alguna forma, digamos que mi sueldo en un mes, mi salario, no llegaba ni siquiera a $40. Entonces, ¿qué hace uno cuando las circunstancias no te dan para vivir? Porque en este caso podía estar trabajando a lo mejor en algo que me gustaba, pero no me alcanzaba para comer y no nos alcanzaba para satisfacer necesidades básicas. Mi hermano enfermó, también tiene una condición médica y el médico no era algo que podíamos costear, exámenes médicos era algo que no podíamos costear. Entonces tocó tomar la decisión y después de tanto esfuerzo, porque también migrar para Europa no es sencillo, porque son más costosos los boletos, más costoso todo, decidimos hacerlo. ¿Qué fue lo que a mí me benefició? Y a lo mejor esto va a marcar la diferencia de otras mujeres, y es que mi papá ya se encontraba aquí. Entonces, puede decirse que en el primer momento yo conté con el apoyo familiar para estar acá. Yo llegué en el 2019, luego explotó toda esta locura que conocemos como coronavirus y que, por decirlo de alguna forma, amargó mi existencia. El coronavirus atrasó toda la documentación, me generó demasiada ansiedad, demasiado estrés, los papeles no salían, obviamente que los organismos públicos en ese momento no estaban trabajando y yo tenía una necesidad porque aunque estuviésemos en cuarentena y todo lo demás, necesitábamos comer. Termina el coronavirus y mis papeles siguen sin llegar. Miren, yo creo que si me meto en mi correo y reviso cuántos emails mandé al centro base, fueron muchísimos, porque algo que nos diferencia de las personas sin discapacidad, y es algo en lo que a nivel de instituciones deberían tomar en cuenta, es que nosotros tenemos una condición que hace que sea más difícil conseguir empleo. Y si a esto le agregamos que el empleo no te lo dan si no tienes el certificado de discapacidad, tenemos problemas porque por lo menos yo tenía permiso de trabajo desde julio del 2020 y yo no pude empezar a trabajar hasta enero del 2022 porque a pesar de que tenía el permiso, no tenía el certificado de discapacidad. Yo se los explicaba en el centro base vía correo, les decía, o sea, necesito el certificado porque necesito iniciar a trabajar. Posterior a la pandemia, mi papá se quedó sin empleo, que era quien me mantenía a mí, literalmente, y no podía trabajar, porque a todos los sitios o la opción que tenía en ese momento, a juro necesitaba el certificado de discapacidad. Y eso es una debilidad del sistema, porque la persona sin discapacidad apenas se le es hábil el permiso, ya puede empezar. Nosotras no. Gracias a Dios, a partir de enero del 2021 pude empezar a trabajar. Actualmente me encuentro trabajando para la ONCE y mi pareja, que también tiene discapacidad, gracias a Dios también se encuentra conmigo. Él también vivió ese proceso, pero obviamente que ya yo tenía como que
el camino recorrido porque él llegó después, pero estamos tranquilos, gracias a Dios. Las cosas han ido mejorando, ya estamos en nuestro piso, vivimos aparte, estamos solos y hemos recuperado mucha de la independencia que teníamos en Venezuela, con mejor calidad de vida, que era lo que estábamos buscando. No sé si tienen alguna duda. Pues muchísimas gracias por tu intervención. Sí que vamos a tener luego unos minutos para poder charlar o para poder compartir algunas reflexiones, Andrea, pero por eso te invitamos a que permanezcas con nosotras hasta el final del evento, pues si surgiera alguna cuestión relativa a tu experiencia. Yo me gustaría a continuación darle paso a otro testimonio, a una mujer que se conecta desde Pamplona, que se llama Silvia, y ella viene desde Bolivia. Silvia, creo que estás conectada, ¿no? Sí. Sí. Es que estoy aquí con la sobrina y está un poco molestando aquí. Es que a esa hora ya está ella durmiendo, pero se me despertó. Vaya. Pues nada, Sí, queríamos agradecerte muchísimo que estés con nosotras aquí y adelante. Vale. Yo soy Silvia Eugenia Reynolds Campos. Vengo desde Santa Cruz, Bolivia. Llegué el 2014, a finales de 2014. Yo en mi país, yo vivía sola allá, mis padres, mi hermana, todos vivían ya aquí. Yo allá vivía sola, casi 5 años he vivido sola. Terminé el colegio, estuve en la universidad. Tengo una discapacidad física. Tengo una joroba y la pierna derecha tengo más corta. Y pues como comenté, yo llegué en 2014, toda mi familia ya vivía aquí, mis padres, mis hermanos, y pues hasta el día de hoy sigo viviendo con mis padres. Y yo cuando llegué aquí a España, a Pamplona, llegué directo a los hospitales porque toda mi vida ha sido tener la espalda recta porque no podía caminar, me faltaba la respiración y pues aquí me dieron la oportunidad que podía operarme. Me operé, tengo 3 barras y 14 tornillos en la espalda. Me la pusieron recta y pues ahora tengo una prótesis de cadera, pues es la prótesis de cadera que no me deja hacer mi vida. Se me sale mucho y pues año pasado 5 o 6 veces he llegado al hospital. Tengo un problema en la piel que no me facilita mucho para que se me cicatrice la cadera. Y así, nunca he trabajado, estoy en una asociación que se llama COSENFE. Estoy en el servicio de empleo también, pero nunca me han dado la oportunidad para trabajar aquí en España, ni en mi país tampoco no he trabajado porque he terminado el colegio, estuve en la universidad 2 años, me vine aquí, pues se terminó todo eso. Y ahora pues he querido encontrar trabajo y pues no me ha facilitado. Mandamos currículum, estoy con Leire, con Iranzu en la asociación de COSENFE. Pues nunca nos han dado la oportunidad de, ¿cómo se dice? Dar nuestra experiencia al mundo laboral. Y pues hasta el día de hoy sigo viviendo con mis padres. Y pues mis padres ya están a punto de irse a mi país y pues yo ya estoy ahí. No sé cómo voy a hacer porque hay veces que sin pensarlo hago algo mal y pues ya se me sale la cadera y ya estoy en el hospital. Y cada día eso es una lucha para mí. Me cuesta porque no puedo hacer mis cosas solas. Ayer estoy
muy abrumada. No sé cómo voy a empezar a hacer mi vida. Si mis padres se van, aquí voy a estar con mi hermana, eso sí, pero mi hermana ya tiene su familia, hijos, y pues yo también ir a molestar, no sé. Ahí, no sé qué más podría contar. Pues muchísimas gracias, Silvia. Si quieres, también te invitamos a que puedas permanecer en el webinario, en la actividad, hasta el final, por si hubiese alguien que quisiera hacerte alguna pregunta o pudiéramos quizás profundizar más en el tema, si te parece. Vale, ¿De acuerdo? vale. Pues muchísimas gracias. Lo voy a desactivar el micrófono, ¿vale? Es que estoy aquí Perfecto. con la sobrina, mira, está metida ahí abajo. Has tenido que conciliar. Pues muchísimas gracias. Sí, pues vale. Podemos darle paso a continuación a otra mujer, también con discapacidad. Se trata de Laura, ella tiene una pluridiscapacidad. Ella vivió en Francia hasta los 33 años, que fue cuando se marchó a vivir a Cataluña. Laura, creo que estás conectada también. Sí, aquí estoy, sí. Muchísimas gracias, Laura. Tú nos vas a dar una visión diferente, ¿no?, de lo que nos han estado contando hasta ahora las compañeras, pero también muy interesante, que nos sitúa, ¿no?, a nosotros también como personas que hemos salido de nuestro país, de nuestro hogar, pues en busca de una vida mejor. Cuéntanos un poco tu experiencia. Pues yo, claro, como dices tú, yo emigré, bueno, mis padres emigraron en Francia, yo tenía 5 años. Y allí pues hice mi vida, me casé, tuve 2 hijos y después pues me separé, me divorcié cuando mi hijo mayor tenía 8 años. Estuve viviendo duro porque tener 2 hijos y estar sola es muy duro, pero bueno, se consigue. Y poco a poco pues eso, he ido viviendo más bien que más mal que bien, pero bueno. Y en 1992 me quedé sin trabajo y sin nada. Y entonces es cuando decidí volver aquí en España, en Cataluña. Y estuve unos años viviendo con mis padres. Entré a trabajar en una empresa que es Iberojet y en el año 2000 me detectaron un tumor cerebral. Y de este tumor cerebral pues perdí parte de la visión, parte del oído y el olfato. Y bueno, pues ha sido muy duro porque claro, yo hoy no conocía la ONCE como aquel que dice, pero a raíz de mucha gente que me decía ves a la ONCE, entonces fui a la ONCE. Y aquí, gracias a eso, pues pude empezar de nuevo a trabajar, a tener una vida más independiente, que también fui complicado porque, claro, empezar a los 45 años nada fácil. Pero bueno, lo he conseguido. Ahora estoy jubilada y mi ilusión era volver a ir a vivir a Francia, porque tengo una hermana y tal y cual. Pero en Francia no hay la ONCE, no hay la ONCE. La gente que vive allí con una discapacidad como nosotros, lo tienen un poco complicado. Es verdad que allí hay muchas ayudas del gobierno y tal, pero poca gente que es evidente o lo que sea puede trabajar, porque no hay forma de trabajar como aquí en España. Y por eso, pues, después de mucha reflexión y mucho de eso, he decidido quedarme aquí, porque al menos tengo una casa donde ir, donde poder hacer actividades, donde poder viajar, donde poder hacer una vida más normal, más llevadera, porque ahí en Francia la gente discapacitada lo tienen bastante complicado, Y aquí, pues, dentro de lo malo, pues, se vive bien, se vive bastante bien aquí. Ya está, y poca cosa más.
Porque, Laura, una cosa que me llama la atención, cuando dices que la gente en Francia las personas con discapacidad lo tienen complicado, ¿a qué te refieres exactamente? ¿Cómo haces la comparativa con nuestro país y por qué consideras que Pues, la situación puede ser mejor aquí? por ejemplo, una persona invidente ahí, a ver, no puede trabajar, no trabaja, no tiene. Nosotros aquí la suerte que tenemos con la ONCE, que somos vendedores de cupones, que hay personas que tienen la posibilidad de reciclar, de aprender otro oficio. Ahí hay asociaciones, pero que no prestan estos servicios a estas personas. Y las personas que son inválidas o lo que sea, estas personas también lo tienen bastante complicado. Es que aquí en España tenemos la gran suerte de que tenemos la ONCE y que nos ayuda, nos apoya y nos da una posibilidad de hacer una vida entre comillas, normal. Y hay este país como Francia, que es un país muy, muy como moderno, no tiene estas cosas de poder dar de trabajo a estas personas discapacitadas. Hola. Isabel, no se te escucha, tienes el micro desactivado. Ah, perdona, sí. No, le preguntaba a Laura si había tenido en Francia oportunidad de entrar en contacto con organizaciones sociales de personas con discapacidad. Mira, yo como te decía, yo he ido a Francia porque tengo mi hermana, tengo familia que vive en Francia y que me quería ir a vivir allí en Francia. Claro, me he informado para ver si habían actividades para personas discapacitadas, personas ciegas. Me he informado a ayuntamientos y cosas de esas y todos me han dicho que no había ninguna actividad para personas discapacitadas ni personas ciegas, que ahí no hay asociaciones para hacer actividades como aquí hacemos, macramé o cualquier o gimnasia. No hay, no, bueno, al menos donde mi hermana vive, no hay nada de esto. Pues quizás más adelante en el debate podemos quizás abundar un poco también con las compañeras de Latinoamérica, cómo se articula el movimiento asociativo allí y qué apoyos pueden encontrar en sus respectivos países. Pues muchísimas gracias, Laura, por tu testimonio. Y vamos a pasar, teníamos en programa incluido una compañera más que estaba teniendo unos problemas de conexión y finalmente parece ser que no puede entrar. Por lo tanto, si os parece, vamos a pasar a las siguientes panelistas, que creo que también estaban ya también conectadas, están Roser y Tania, que son unas compañeras que nos van a trasladar una situación muy específica, como decía, no directamente van a hablar de su situación, sino que ellas vienen en representación de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, que es CEAR, y la idea es darle voz también a esas otras mujeres con discapacidad que están en situaciones de vulnerabilidad, mujeres inmigrantes, mujeres refugiadas, y precisamente ese es un poco el rol que vienen a cumplir tanto Tania como Roser. No sé quién va a intervenir primero, si sería Tania, ¿no? Perfecto, sí. Bueno, buenas tardes, Tania, muchísimas gracias por estar Isabel. Aquí. Gracias. Muchísimas gracias también a Roser. Y bueno, contadnos, ¿qué os trae por aquí esta tarde con las mujeres con discapacidad inmigrantes? En el caso vuestro creo que vais a hablar de mujeres refugiadas, ¿no? Bueno, muchas gracias por invitarnos al webinario. Somos Roser y Tania, compañeras de CEAR, de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. En concreto, trabajamos en un programa de acogida para solicitantes de protección internacional con especial vulnerabilidad. Y es cierto que nos encontramos muchas veces con casos de mujeres que vienen solas o que tienen pues, hijos y que algún miembro de la familia tiene discapacidad. En concreto, hoy queremos trasladaros un caso de una familia iraquí compuesta por madre con 2 menores, los 3 tienen discapacidad y como Roser es la técnica que lleva el caso, va a haceros un pequeño resumen de esta familia.
Hola, buenas tardes. Bueno, eso, vamos a hablar de esta familia, ¿no? Ella es una mujer de 40 años con 2 hijos de 12 y 9 años. Ella con una discapacidad sobrevenida, ¿no? Porque al llegar aquí a España le diagnosticaron un cáncer de mama y esa ha sido la causa de su discapacidad, ¿no? Pero ya viviendo en Irak, sus 2 hijos fueron diagnosticados de TEA, de trastorno del espectro autista. Claro, una familia en Irak con la situación de dificultad económica, no está en un estado de guerra, pero tampoco está en, bueno, digamos, un estado de paz, ¿no? Con las dificultades de acceso a recursos especializados, a médicos, a diagnósticos y demás. Luego, bueno, tienen desde que se casó ella como mujer una vulnerabilidad multifactorial, ¿no? Entre ellas violencia de género que han sufrido tanto ella como los menores. Y que además ella como que interpreta como parte del origen de la discapacidad de sus hijos. En este caso, ella decide salir del país con sus 2 hijos a solas. No vino directamente a España, sino que estuvo durante un tiempo en Marruecos con amistades de la familia. Donde las dificultades evidentemente persistían. Ella es una mujer que no ha podido trabajar, que se ha tenido que dedicar absolutamente al cuidado de los 2 menores, porque no han podido tener acceso ni a escuelas especializadas, ni a recursos, en las redes de apoyo con menores con tantas dificultades. Bueno, los 3 tienen la discapacidad reconocida, de hecho el hijo mayor tiene un 80% y el menor un 75%, ¿no? De discapacidad. Dificultades de convivencia con otras personas, bueno, hasta que decidieron venir a España, ¿no? Llegaron al CETI en Melilla, que es el centro temporal para inmigrantes, y de ahí fueron trasladados a Madrid, a la península. Bueno, como solicitantes de protección internacional hay un tiempo en el que tiene una cobertura, ¿no? Con todos los gastos pagados, con acompañamientos y con apoyo económico y personal, ¿no? En el que, bueno, pues su situación puede estar más o menos estable. El problema es que los plazos de estancia en los programas no son indefinidos, evidentemente, y los recursos alternativos son muy complicados de acceder. Ahora mismo nos estamos encontrando que después de 27 meses de estancia en nuestro programa, teniendo en cuenta de que en medio ha habido una pandemia mundial en el que se ha paralizado todo el mundo, ¿no? Se ha paralizado el acceso a los niños a la escolarización, se han paralizado pues médicos y luego ella ha sido diagnosticada de un cáncer, ¿no? Con todo lo que supone. En cuanto a dificultades de proceso de integración y demás. De verdad que ella es una persona que, aun y con el cáncer y demás, ha conseguido manejarse bien con el idioma, que consigue, que ahora gestiona sus citas médicas y demás, pero claro, acceso al mercado de trabajo, sí, tiene la discapacidad reconocida, tienen reconocidas la circunstancia de familia numerosa en régimen especial, tiene el título habilitante como víctima de violencia de género, pero no puede acceder a un trabajo normalizado de 8 horas al día, porque los apoyos que necesita para el cuidado de los menores no se los puede costear y no tiene red de apoyo social ni familiar como para suplirle esto, ¿no? Eso quiere decir, si los niños van al colegio de 10 a 4 de la tarde, ella tiene disponibilidad de tiempo dentro de esos horarios, de 11 de la mañana a 3 de la tarde, ¿no? Entonces, debería poder conseguir un trabajo,
aunque sea en un centro especial de empleo o demás, dentro de ese horario, porque estamos... o sea, no tiene red social que le pueda hacer esos cuidados fuera de pago, ¿vale? Y desde el programa que ahora nos encontramos sí que le estamos sufragando esos apoyos, pero estamos hablando de unos gastos que son inasumibles para una persona trabajadora con un salario mínimo o un poco más, que es lo que iba a cobrar, ¿no? Estamos hablando también que la ley de dependencia hoy en día en el Estado español, hasta que una persona reside 5 años de forma legal en España, no se puede acceder a esas ayudas, aparte de, bueno, de los límites que tienen, que tampoco cubre todo, pero bueno, no tiene derecho a acceder y se le ha solicitado también, se le ha acompañado para solicitar el ingreso mínimo vital o una vivienda protegida. Y todo eso conlleva unos plazos de espera y unos trámites que no son asumibles porque ahora mismo, pues a día 10 de marzo, por ejemplo, ¿no? Se le acaba el plazo de estancia y no tenemos ninguna alternativa para ella y su familia, ¿no? A nivel habitacional, a nivel económico y para una subsistencia mínimamente autónoma. Y esto es algo que se puede extrapolar, o sea, este es un caso como muy, muy especial, pero es algo que se puede extrapolar a muchas familias con las que nos estamos encontrando, ¿no? Familias monomarentales que llegan con miembros de esa familia, sobre todo menores o hijos, pero con una discapacidad muy grande y que de verdad la subsistencia de forma autónoma se les hace muy, muy, muy difícil porque los recursos son muy limitados. No sé si quieres añadir algo, Tania. No, yo creo que lo has comentado todo. Bueno, simplemente añadir que para nosotras Naima es una auténtica heroína, que bueno, conocemos perfectamente a la familia y a los niños y bueno, es complicado el día a día, pero eso es maravillosa. Ha conseguido un trabajo de unas poquitas horas, que ahora se ha acabado el contrato, entonces volvemos un poco al principio y lo que decía un poco Rusera, 10 de marzo, que es ya, pues no tenemos una alternativa para ella, la situación es muy complicada, tanto en los recursos de la red de violencia de género como en los de discapacidad nos contestan que no es perfil, parece que no encaja en ningún recurso y bueno, pues lógicamente estamos preocupadas, ella la primera, ¿no? Preocupada por la situación de ella y de sus hijos. Y como decía Roser, son situaciones que se nos dan bastante a menudo porque tenemos muchas familias que llegan con miembros con discapacidad y en concreto las madres les cuesta mucho encontrar trabajo y vivir de manera autónoma una vez que se acaban las ayudas. Un poco también los casos que comentaban también las compañeras, ¿no? Silvia y Laura y demás, bueno, pues son casos que necesitan apoyo institucional. Claro, una de las cosas que nos está dificultando más la búsqueda de recursos, en este caso en concreto, ¿no? Es que de verdad el menor de los hijos no puede convivir en un recurso como un gran centro o así porque su discapacidad hace pues que con mucha gente que no conoce, si no tiene unas rutinas muy marcadas y demás, se pone muy nervioso y agrede tanto a la madre como al resto de personas con las que conviven, ¿no? Entonces, claro, una de las respuestas que nos estamos encontrando repetidamente es que esta familia es demasiado vulnerable como para entrar en los recursos de acogida. Pero entonces, claro, ¿qué alternativas se les da, ¿no? A nivel público, esta gente tiene ya el estatuto de refugiada y está aquí de forma legal con un permiso de residencia hasta el año 2026, pero ¿cómo se le puede apoyar? Porque de verdad que es que de forma normalizada, con un trabajo de 8 horas, no hay posibilidad, ¿no? Pues muchísimas gracias por hacernos llegar este caso, que como comentabais, lamentablemente tampoco es un caso anecdótico, un caso aislado, ¿no? Yo sí me gustaría haceros una pregunta en relación a todo lo que es la protección internacional o a la solicitud, ¿no? del asilo y refugio. Tener una discapacidad o algún miembro con discapacidad sí que es un elemento, ¿no? positivo a la hora de conceder esta protección, o al menos no sé si es así como se está aplicando en nuestro país.
Lo digo porque nosotros tuvimos hace 3 años aproximadamente tuvimos la oportunidad de conocer un proyecto que estaban llevando a cabo nuestros compañeros por decirlo así, del CERMI en Grecia, ¿no? Con todo el tema de los refugiados procedentes de Siria, ¿no? Y en el que, bueno, pues sí que había un grupo, ¿no?, de personas en los que sí que había algún miembro con algún tipo de discapacidad o que tenían la madre, el padre, muchos en ocasiones eran los niños, ¿no? Y donde sí que tenían una especial protección. Entonces llama la atención que si por un lado se toma en consideración el hecho de que haya alguien dentro de la familia que tenga discapacidad a la hora de ese reconocimiento, ¿no?, y de esa protección, llama la atención que por otro lado se deje el total desamparo, ¿no?, como el caso que nos estabas contando, ¿no?, de que no hay alternativas residenciales, de que no hay posibilidad de que los niños estén en un recurso o estén en un lugar donde pueda vivir con su madre. Entonces, no sé si eso es así, si se tiene en cuenta la discapacidad como un factor a tomar en consideración. A ver, pensamos que sí se tiene en cuenta porque se recogen los informes también y se traslada a las abogadas cuando están recogiendo toda la información para la solicitud de asilo y demás. Y en el caso de Naima sí que tiene reconocido el estatuto, pero sí que nos consta, tenemos otros casos que tienen discapacidad y que no por eso tienen una resolución favorable. O sea que no siempre, es dependiendo del caso. Y el caso que nos estabais comentando, pues nos recordaba mucho, por un lado, un caso que nos estaba comentando, de hecho, una compañera hace unos días, también de una mujer que estaba en una situación muy parecida, pero con el problema añadido de que ella era la que tiene una discapacidad, tiene un problema de oralidad, no tiene lenguaje oral. Entonces no podía comunicarse y no solamente que no tuviera lenguaje oral en su idioma, sino que tampoco hablaba español. Entonces estos son también como trabas que se van, obstáculos, ¿no?, a la comunicación, a la accesibilidad, que vienen a añadirse a esta situación de que ya de partida es bastante deficitaria, ¿no?, que realmente no hay una atención adecuada a las personas, hombres y mujeres, que tienen algún tipo de discapacidad. También esto me ha hecho recordar, hace también un par de años a la Fundación CERMI Mujeres les llegó un caso de una mujer pues también refugiada procedente de Siria, con menores a su cargo, víctima de violencia de género, una situación bastante complicada, y que también asistíamos con estupefacción a que no había recursos y no había una respuesta institucional del otro lado. Entonces, había problemas a la hora de conseguir también recursos residenciales, había también el problema incluso de la propia tutela, ¿no? Los niños estaban tutelados por la comunidad autónoma. Además, después de un par de años, los niños, pues, toda esa labor de tutela que se supone que tiene que ser diligente, ¿no?, por parte de la administración pública, no lo había sido en absoluto, y los niños se habían desarrollado, bueno, pues en unas condiciones bastante complicadas. Entonces, una familia que era totalmente normal y funcional en Siria, ¿no? Entonces, a nosotras nos chocaba muchísimo que alguien que podía vivir una vida en Siria totalmente normal y sin embargo, al venir a un país del llamado primer mundo, ¿no?, como es España, sin embargo, se la abocaba a la total desestructuración, además con una intervención administrativa bastante fuerte, ¿no?, que era algo que nos llamaba muchísimo la atención. Por lo tanto, no estamos hablando tanto de algo muy, muy excepcional, ¿no? Al menos vosotras también lo percibís así, ¿no? Nosotros hablamos de la necesidad de ese enfoque interseccional, ¿no?, que debemos adoptar, ¿no?, de tomar en consideración distintas situaciones de discriminación que inciden sobre una sola persona y que en casos como de mujeres que están en protección internacional, pues se han dado pues esos casos de mujeres que son víctimas también de violencia de género, que es un caso pues muy específico, ¿no?, de tipo de violencia que sufrimos las mujeres por el mero hecho de ser mujeres. Por eso esa importancia, ¿no?, de ese enfoque complejo, ¿no?, o poliédrico que nos da la interseccionalidad. No sé si desde instituciones como las vuestras tenéis incorporado esa forma de trabajar desde la interseccionalidad, tomando en cuenta toda esa complejidad que caracteriza a la sociedad. No sé si quieres hablar tú, Rosa.
Sí, claro, yo creo que más en un programa como el nuestro, ¿no? Que todas las personas que acogemos son personas en situaciones de especial vulnerabilidad, generalmente, sobre todo tratándose de mujeres, ¿no? Que son la gran mayoría de gente a la que acogemos, porque hay que ser realistas y tenemos circunstancias muy específicas, ¿no? Y generalmente es multifactorial y la vulnerabilidad en la que nos encontramos, ¿no? Yo creo que el trabajo tiene que ser interseccional porque si no, no hay posibilidad de avanzar, ¿no? Pero desgraciadamente nos encontramos con muchas trabas pues a nivel burocráticas, a nivel de recursos y demás, ¿no? En el caso en el que estamos hablando, por ejemplo, es una mujer que el motor de su salida y de su solicitud de protección internacional no ha sido ella, y eso que su situación personal en cuanto a víctima de violencia de género ha sido muy dura, ¿no? Pero al final el gran motor suyo ha sido el bienestar de sus hijos, ¿no? Entonces, llegar aquí, encontrarnos en estas circunstancias y pensar que una de las posibilidades y que además es lo que se intenta evitar, ¿no? Pero nos está siendo muy difícil, es la ruptura y la separación de esta familia, ¿no? Y de que los niños tengan que ir a otro centro porque no se dan las circunstancias para que puedan convivir y tener una vida autónoma la familia conjuntamente, de verdad que se supone una ruptura a nivel personal, a nivel psicológico, con todo el trabajo que ha tenido que hacer esta mujer, ¿no? De reconstrucción biopsicosocial y de todo, ¿no? O sea, ella tiene una discapacidad reconocida del 40%, no solo por el tema de las secuelas del cáncer, ¿no? Sino que también a nivel social y de vivencias personales, ¿no? Traumáticas que ha tenido durante toda su vida, eso deja una huella muy fuerte. Entonces, desgraciadamente, no es un caso aislado, pero creemos que es algo mucho más estructural, la falta de recursos, la falta de medios, ¿no? Y que si de alguna manera podemos trabajar para la autonomía y para el bienestar, es de forma interseccional, porque si no, no hay manera, ¿no? Pero no es una tarea nada fácil. Y también nosotras, desde la Fundación Servimujeres, cuando hacíamos un análisis de todos estos proyectos migratorios o incluso de mujeres, ¿no? Que se ven obligadas a salir de sus lugares de origen por cuestión de guerra, ¿no? Como el que nos trata, bueno, que no era una cuestión de guerra, pero bueno, en muchos casos sí que es así, ¿no? Donde el propio proceso migratorio, el propio camino es también generador de discapacidades, ¿no? Que eso es también lo que nosotras nos estábamos encontrando, ¿no? Quienes inicialmente inician este proyecto sin tener una discapacidad y realmente son tránsitos muy peligrosos, además especialmente peligrosos para las mujeres que se ven expuestas a situaciones de violencia extremas. Y que veíamos, y así también ha sido denunciado por el propio Comité sobre los Derechos de Personas con Discapacidad, ¿no? De Ginebra, precisamente pues esa peligrosidad, ¿no? En los tránsitos migratorios y cómo inciden de una manera muy especial en las mujeres, generando como un factor generador de discapacidades que no siempre se tienen en cuenta, ¿no? A mí me viene a la mente, por ejemplo, el caso de lo que ocurre en México, no sé si conocéis, el tren, ¿no? Que se denomina La Bestia, que transita, ¿no? En la frontera mexicana con Estados Unidos, que ha sido denunciado en muchísimas ocasiones, que ha llegado a instancias internacionales y donde hay muchísima gente que ha adquirido una discapacidad, pues precisamente como consecuencia de esas situaciones de extrema peligrosidad a la que se tienen que enfrentar en todos estos tránsitos, ¿no? que se producen de un país a otro, ¿no? Entonces hay también, sobre todo, visibilizar la situación de especial vulnerabilidad en la que se encuentran muchísimas mujeres, ¿no? Porque esa es la realidad, ¿no? A mí me gustaría quizás hablar con alguna compañera con la que hemos tenido oportunidad de conocer sus testimonios. Creo que está Tania, está aquí Tania, pero está Andrea, no sé si está todavía conectada. Era para conocer, porque sí algo que nos interesaba era también ver qué
qué contacto habían tenido desde Latinoamérica, mujeres que habían llegado a España, qué experiencia habían tenido con los movimientos asociativos en sus respectivos países. Si habían tenido, nosotras desde la Fundación conocemos en mayor o menor medida el tejido asociativo de algunos países en Latinoamérica, pero sí que nos gustaría saber qué contactos habían tenido con organizaciones representativas de personas con discapacidad que trabajan por los derechos humanos de las personas con discapacidad. No sé si quizás pueda Andrea, creo que sí que estás ahí conectada. Aquí estoy, Isabel, pero ¿te refieres a organizaciones de aquí de... A mí se me ha ido el sonido. Sí. Allí, ¿me escuchas? Ahora, Andrea, adelante. Déjame desactivar un momento el talkback para que no nos interrumpa. Ok, te preguntaba que si te refieres a organizaciones de América Latina o organizaciones de mujeres de aquí de España. Bueno, cuéntame un poco de tu país. ¿Cómo ves el movimiento de la discapacidad organizado en tu país? Posibles apoyos, ¿no?, que se dan a las personas con discapacidad y también concretamente a las mujeres con discapacidad, y a lo mejor qué es lo que te has encontrado aquí como mujer inmigrante, qué apoyos te has podido también encontrar o falta de apoyos dentro del propio movimiento social de la discapacidad. Mira, básicamente el movimiento asociativo en Venezuela está en mi gremio, en el caso de la discapacidad visual, está bastante avanzado, digamos, porque en todos los estados, por decirlo aquí, como las comunidades, la mayoría de sus estados tienen las asociaciones, ¿no? Y en dichas asociaciones existe la Comisión de Equidad y Género, en este caso la Comisión de Mujeres. Yo tuve la oportunidad de llevar la Comisión de Género de mi estado y pues el contacto entre nosotras regularmente es un más ayuda, más de los recursos que puedan haber de otros organismos, es más la ayuda tú a tú. Es el hecho de que sabemos quién es la persona, la chica nueva que quedó ciega y hay que apoyar, tu primer bastón, tienes que salir de casa porque no puedes pretender que todo te lo haga la familia. Es como que una motivación muy personal, muy individualizada, pero entre nosotras mismas. O sea, por lo menos yo que fui miembro directiva de una asociación, pues nos tocaba estar muy de frente o muy directamente relacionado con esas chicas o con las personas en general, sean hombres o sean mujeres, para irlos incluyendo o incorporando al movimiento como tal. Existen otros ministerios, en este caso el Ministerio de la Mujer, donde existen diferentes políticas y todo lo demás, que no siempre son efectivas, pero digamos de algún modo que están allí. Cuando las chicas del CEAR comentaban que no habían tenido una respuesta desde la parte de discapacidad ni lo de la parte de la mujer, a mí me llama mucho la atención es que yo también tuve la oportunidad de ir al servicio de trabajo social del pueblo donde vivía anteriormente. Actualmente vivo en Alcorcón. Y la trabajadora social no me supo decir nada. O sea, estaba como que limitada a su función del trabajo social de allí, las ayudas que prestaba el ayuntamiento, la bolsa de la comida, esto, lo otro. Yo le digo, pero mire, ya tengo permiso de trabajo, necesito mi certificado, usted no tiene algún tipo de conexión, de conversación, o sea, no hay un tipo de gestión donde la trabajadora social pueda comunicarse con el centro base, ¿verdad? No hay enlaces. Entonces me decía, es que yo no tengo acceso a eso. Y también tuve contacto con el abogado que me llamó, porque yo pedí cita a nivel jurídico, y yo le digo al abogado, mire, pero es que yo tengo discapacidad. Ah, no, pero es que yo te estoy llamando es por lo del asilo, lo de la tarjeta, y no tengo nada que ver con discapacidad. Yo le digo, pero es que en una misma persona se pueden dar múltiples variables. Puedo ser mujer, puedo tener violencia de género, puedo tener violencia racial, puedo tener discapacidad, puedo ser madre soltera, o sea, puedo tener muchas cosas o muchos elementos en una misma persona y no me puedes decir que tú nada más trabajas con migración.
Y eso me desagradó muchísimo. Y le pasa a muchas chicas. También te pudiera comentar que en el caso de Venezuela, por todo lo que estamos viviendo, tengo chicas que están en Colombia, amigas, y otras que a lo mejor son solamente conocidas, pero que están en Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, y que ha sido difícil, porque es no solamente el proceso de migración, sino que a eso le agregas la discapacidad, y cuando llegas a un sitio, el readaptarte como persona con discapacidad, el reaprender, el adaptarte al sistema es algo muy complicado. En el caso de nosotros como persona con discapacidad, yo le decía al del centro base, mira, yo pudiera trabajar limpiando casas, pero por tener discapacidad no es que no pueda hacerlo, es que la gente no va a confiar en mí para que yo le limpie una casa y necesito que me deje el certificado porque necesito trabajar. Y eso es algo que genera mucha ansiedad y es muy estresante. Pues yo creo que lo has dejado bien claro, ¿no? La falta, por un lado, de coordinación, ¿no?, en las propias administraciones e incluso del desconocimiento de los recursos existentes, que yo creo que es algo a lo que nos enfrentamos casi diariamente, ¿no? Y que a nosotras nos llegan muchas cuestiones como movimiento social de la discapacidad, que nos vemos abocadas a darle una respuesta que realmente tendría que ser una respuesta que debería venir dada por la política pública, y que sabemos que incluso hay recursos y en ocasiones, bueno, muchas ocasiones no hay recursos, ciertamente, pero otras veces sí que los hay y no se conocen, o porque no existe un engranaje que permita un protocolo que permita acudir allí donde hay recursos, ¿no? Porque incluso los propios profesionales lo desconocen, sobre todo cuando se introduce la variable de la discapacidad. A mí me gustaría quizás un poco dejar el debate para en unos minutos, ¿no? Porque sí que tenemos ya a otra de las panelistas, que es María Jesús Pérez, que precisamente viene de ese sector también, del sector social de la discapacidad. Ella es presidenta de una federación de asociaciones de mujeres con discapacidad de Andalucía. Es María Jesús Pérez. Hola, buenas tardes, María Jesús. Buenas, Isabel. Buenas tardes a todas. Un placer tenerte aquí. Además, una mujer que reside en una de las provincias que tiene un porcentaje muy alto de población migrante, que es Almería, y además que ella es experta, ¿no? Tiene un doctorado precisamente especializado en temas de migración. Y bueno, además es una líder activista que representa los derechos de las mujeres con discapacidad en nuestro país. Entonces sí que nos gustaría que, aunque no sea como un testimonio personal, que son los 3 primeros que hemos tenido en la tarde de hoy, luego han estado nuestras compañeras de CEAR comentándonos un caso de una mujer refugiada, pero que nos cuentes tú desde tu experiencia como líder, ¿no?, como lideresa de derechos humanos, como mujer con discapacidad y tan conocedora en el terreno de la situación de las mujeres inmigrantes con discapacidad en nuestro país. Cuéntanos un poco, contextualízanos en qué situación nos encontramos en nuestro país en la actualidad. Yo he hecho, bueno, cuando estuvimos hablando ayer, un pequeño resumen, ¿no?, de lo que yo creo que ya habéis tocado. Es que no me he podido entrar antes, pues bueno, porque no me ha dado tiempo, ¿no? Pero sí he hecho una pequeña introducción que creo que, ya digo, que lo habéis tocado. Pero bueno, ya que la tengo hecha, la voy a decir. Aparte de lo que voy a decir sobre historias de vida, porque aparte de trabajar como trabajo las mujeres con discapacidad, como presidente de una entidad aquí en Almería y a nivel también de Andalucía, también trabajo la orientación laboral. Soy, pues bueno, de un programa de Andalucía Orienta, de la Junta de Andalucía. Trabajo como orientadora laboral en personas con discapacidad, hombres y mujeres. ¿Vale? Perdóname. Bien, ayer tarde, buscando, ¿no?, un poco de documentación, decía, y estoy de acuerdo con Núria Díez de la Comisión Europea, hablaba de la triple discriminación, ¿no?, de la mujer migrante con discapacidad. Ya sabemos que las mujeres con discapacidad tenemos una doble discriminación, por el hecho de ser migrante, pues una más, ¿no? Es decir, por el hecho de ser mujer, como decía Díez, pues sufren sexismo. Por ser migrantes sufren racismo y xenofobia. Por tener discapacidad, algunas veces pues llevan a situaciones de discriminación
o incluso constitutivas de delito de odio, ¿no? Hay un aislamiento social, una invisibilización por la lengua, la cultura distintas, y hay que tener en cuenta que la identidad de género hay que sumar el factor de la discapacidad, ¿no? Que puede agravar la situación como a nivel educativo, el estatus migratorio de ser irregular o regular, la situación económica, etc. Tenemos asimismo que tener en cuenta el derecho de la mujer y de la persona con discapacidad en el país de origen. Es decir, ¿tienen realmente derechos como personas con discapacidad? ¿Tienen derecho como mujer? ¿Son los mismos que tenemos aquí en España? O posiblemente sean menos. Y depende también de qué país, a lo mejor algunas veces más, ¿no? Algunas mujeres vienen con discapacidad, otras las quieren en el país de acogida. Es decir, en este caso en España, ¿no? Pueden también, es decir, el proceso migratorio también puede provocar la discapacidad. Por ejemplo, una discapacidad física, el hecho de venir en una patera, lo digo con respecto a Almería, ¿no? Que vienen muchos de países africanos, ¿no? También se puede adquirir una discapacidad psicosocial por esa ansiedad que puede provocar ese estrés postraumático, ¿no? A la situación de la migración. Con respecto al empleo, y es el que yo trabajo cada día, que es un factor socializador, queramos o no, y es necesario para tener una vida independiente, podemos decir que la mayoría de empleos son de baja cualificación. Bien sabemos la empleada de hogar, el cuidado de personas mayores, de niños y de niñas, de la limpieza, el envasado aquí en Almería con las hortalizas, ¿no? Pimientos, tomates, etcétera. Hay una mayor precariedad laboral, hay bajos salarios, muchas mujeres están sin dar de alta en la seguridad social, hay una menor protección social y escasos derechos laborales, ¿no? Respecto a violencia de género, tendríamos que ver también lo que yo he dicho antes, igual que los derechos de la mujer, tendríamos que ver también los derechos de la mujer, bueno, con respecto a la violencia de género en el país de origen y verlos también, bueno, estos son temas ya más largos, ¿no? En el país de acogida. Y por último, es importante subrayar las metas de la Agenda 2030 en la inclusión de las personas con discapacidad, desde la salud, educación de calidad, trabajo decente y la reducción de la desigualdad. Es necesario, y así lo creo, un enfoque interseccional en las políticas de igualdad y de empleo a un nivel general de las mujeres con discapacidad y especialmente en la mujer migrante. Y es necesario también, por último, desarrollar un enfoque de género en la información y en los recursos de las mujeres con discapacidad inmigrante. Con respecto a lo que me ha dicho Isabel, es decir, ¿cómo está aquí la realidad en Almería o en Andalucía? Pues yo, ya digo, trabajo con bastante gente que está en mi asociación y que a diario veo. Depende del tipo de país, nos encontramos una realidad distinta, ¿no? Es decir, están de América Latina, es lo que aquí hay bastante en Almería, están del Magreb, de África subsahariana y alguna que otra, que también lo hay, de Europa, bueno, lo que llamamos Europa del Este. Es verdad que cuando vienen, gran parte, y lo digo con respecto a la mujer de América Latina, muchas tienen ya la secundaria hecha y algunas vienen con incluso con estudios universitarios, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que cuando llegan aquí, pues cuando se van a la Consejería de Educación, bueno, al Ministerio mejor dicho, pues no le convalidan los estudios. ¿Eso a qué lleva? Pues a tener estos trabajos de baja cualificación, porque lo que requieren máxima cualificación pues son con estudios universitarios. Y nos encontramos con porque el hándicap de la discapacidad, ¿no? Que vienen muchas con discapacidad adquirida, gran parte física, y ahora ¿qué hacemos? Es decir, ahora, ¿cómo la metemos aquí en un mundo laboral? No sé, a mí se me ha quedado congelado, no sé si para Sí. todas. Sí. ¿Se me escucha? Sí. María Ahora Jesús, sí. adelante, ahora sí, ahora sí. Vale.
No sé dónde me he quedado. ¿Dónde me he quedado que me habéis escuchado? ¿Ahora? Sí, ahora Sí, se vale. te oye mejor. Vale, mejor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que bueno, que nos encontramos el problema de la formación, que muchas en América Latina vienen ya con su formación, una formación reglada buenísima, pero que después aquí no la pueden ejercer. Y después o le ponen unos niveles de estudios de bachillerato, incluso de la ESO. Después nos encontramos en países africanos, bueno, de distintos países africanos, que la parte de lo que es Marruecos, ¿no?, que es la mayoría de las que hay aquí, pues gran parte, igual que digo que unas sí traen bastante formación, en las mujeres con discapacidad de Marruecos, pues no apenas vienen con formación académica. Y nos encontramos también aquí, pues bueno, se encuentran la barrera del idioma, ¿no? Y pasa también exactamente con las mujeres subsaharianas. Con las mujeres europeas, gran parte son de Ucrania, Lituania, Rumanía, la gran parte de la población, y bueno, también porque bueno, forman parte de la Unión Europea, los países que forman parte, pues sí, hay una convalidación. Nosotras aquí, yo qué sé, bien porque trabajamos o yo trabajo, ¿no?, en un servicio de orientación laboral con discapacidad, aparte de ser mujer y concienciar totalmente y con discapacidad que la tengo, pues el trabajo para mí es relativamente fácil, ¿no?, porque me pongo en la piel de ellas, ¿no? Trabajo bastante la empatía, pero eso no quiere decir que no se encuentren con las barreras que tienen fuera, ¿no? Las barreras principalmente, pues bueno, pues algunas son el idioma, otras la formación, la discapacidad que forma parte de ella, porque no hay en qué trabajo buscamos que puedan trabajar y que lo adapten, sabiendo que prácticamente ni aquí ni las personas que somos de aquí, ¿no?, que no somos migrantes, hay adaptación de puestos de trabajo. Y después, en tema de violencia, pues bueno, es un tema ya tan grande, por eso lo he dicho antes, es que, bueno, daría para otro webinar posiblemente, y es que, claro, ¿qué concepto de violencia tienen en el país de origen? Cuando nosotras aquí, pues bueno, creemos aquí en España que, bueno, que estamos un poquito avanzados con respecto a eso, a pesar de lo que está pasando, ¿no?, de las muertes y los asesinatos que hay de mujeres, pero también habría que trabajar qué concepto de mujer hay en ese país de origen, ¿no? Es decir, son tantas cosas, es que, bueno, que si queréis, pues después lo hablamos y lo que yo pueda aportar más, pues mejor. Gracias, Isabel. Pues sí, María Jesús, yo quería aprovechar ya que te tengo aquí, porque serías la última panelista en intervenir, es si tú has visto si en los últimos años el movimiento asociativo de la discapacidad ha permeado sus políticas, ¿no?, sus proyectos con la preocupación de la situación, ¿no?, de las personas y sobre todo de las mujeres inmigrantes en nuestro país, porque sé que en algunas instancias sí que hay proyectos específicos o al menos proyectos que están atravesados por esa perspectiva, pero en muchas ocasiones hay organizaciones que no están trabajando en absoluto desde este enfoque. No sé cuál es tu percepción, tú que estás en una organización provincial, pero también representas a una organización de ámbito autonómico que no es pequeña, como Andalucía, ¿no?, donde hay una presencia de población inmigrante, ¿no?, importante, pues no sé si tú has visto algún avance en los últimos años en esta penetración, ¿no?, de este enfoque en los proyectos que desarrollan las organizaciones. Sí, lo que yo veo, bueno, porque además, es que nosotros hacemos proyectos, ¿no?, como asociaciones o federaciones, es que lo que no hay son proyectos específicos para mujeres migrantes, por lo menos en las organizaciones en las que yo trabajo, que es la discapacidad física y orgánica. Hay proyectos globales para todas las mujeres. Da igual que sea migrante, que sea autóctona. Es decir, trabajamos para todas. Y todos los proyectos son para todas. Es decir, yo lo que no veo, ya digo que a lo mejor existen, yo no lo sé, pero lo que yo veo en la federación en la que yo estoy, tanto Fandisa como en la
organizaciones distintas, sino que Andalucía Inclusiva, que formamos parte ya, las distintas federaciones mixtas también de Andalucía, es que todas estamos en todo, es decir, que las mujeres migrantes forman parte del grupo de mujeres con discapacidad. Después ya que es verdad que a lo mejor hay que adaptar ciertas cosas, porque, bueno, pues hacemos uso mucho de los abogados que tenemos aquí, por ejemplo, en Almería, por si hay que trabajar distintos temas con respecto a lo que es lo de cuando hay que renovar, por ejemplo, las tarjetas de vivir aquí, ¿no? Porque, claro, lleva tarjeta la permiso de trabajo y el permiso de residencia. Si no hay permiso de residencia, no hay el permiso de trabajo y viceversa en muchas ocasiones. Pero yo lo que veo es que estamos trabajando, es decir, a lo mejor porque en Almería, no lo sé, llevamos tantos años con inmigración, son tantos que ya forman parte de aquí, del entramado social, ¿no? Y entonces no lo vemos como algo ajeno, ¿no? Sino que está dentro de nosotros, de nuestras organizaciones, la verdad. Y ya como, al menos también la experiencia que teníamos desde otras organizaciones de nuestra red Término, era en el que las mujeres inmigrantes, ¿no?, aparecían siempre como aquellas mujeres cuidadoras en una situación, en muchas ocasiones, de extrema precariedad, ¿no?, dado que no existe un sistema de cuidados, ¿no?, consolidado en nuestro país, y que está siendo prestado pues mujeres en muchas ocasiones en situación irregular, sin que, bueno, pues tengan un trabajo digno, sin que estén en unas condiciones laborales dignas, ¿no? Y por lo tanto tampoco prestando a lo mejor, seguro, ¿no?, un servicio de calidad, que de alguna manera es esa la perspectiva, ¿no?, que en muchos casos se ha tenido, o del contacto que se han tenido con mujeres inmigrantes dentro del movimiento de la discapacidad, donde eran esas mujeres que eran las cuidadoras, ¿no? Las cuidadoras también en una situación, pues como señalaba, de extrema precariedad, pero nunca se ha situado como una mujer, pues dentro del propio movimiento, titular de derechos y bueno, y que también está en una situación de negación de esos derechos porque el sistema no responde, ¿no? Nos estaban comentando antes las compañeras de la falta de coordinación que había entre las administraciones a la hora, pues, de ofrecer recursos, ¿no?, incluso del conocimiento de los propios recursos, de que a lo mejor, pues, puedo trabajar pero no tengo el certificado de discapacidad, que me va a tardar varios meses porque el centro base tiene una lista de espera tremenda, y entonces vemos esta descoordinación administrativa que hace que una persona pues quede totalmente al margen, ¿no?, que se le pongan obstáculos añadidos, obstáculos desde la propia administración pública. ¿Tú crees que hemos avanzado en algo en los últimos tiempos, María Jesús? Bueno, con respecto a lo del centro base, yo creo que es para todas, es decir, porque aquí, vamos a ver, se están tardando, incluso, bueno, aquí en Almería se está tardando como un año, en Málaga están tardando 2 años y pico, 2 años y medio, ¿no? Porque, es decir, yo creo que hemos avanzado, no voy a decir que no. No estamos para tirar cohetes, ¿no? Pero sí hemos avanzado. Lo que pasa es que es verdad, existe una desconexión entre administraciones. Y una cosa es la seguridad social, otra es la consejería. Aquí, por ejemplo, es verdad que, y antes lo he dicho y tú lo has dicho también, ¿no?, que el cuidado de los mayores, en la mayoría de los casos, pues están con las mujeres inmigrantes, ¿no? ¿Por qué? Porque la mujer de aquí pues está en otro trabajo remunerado, que ese también lo es, pero da de alta. Pero yo creo, por lo menos desde el movimiento de discapacidad, yo digo lo que tenemos aquí. Nosotros peleamos porque la mujer migrante, igual que la de aquí, la autóctona, es decir, que se hagan los contratos, que se trabaje con contrato. Es decir, como nunca, yo llevo ya años trabajando en empleo, nunca se ha permitido que una mujer que esté en nuestro movimiento esté sin contrato. Es verdad que muchas, por lo del permiso de residencia y todo esto, no pueden tenerlo, pero bueno, tenemos que buscar las formas legales, es decir, para eso buscamos a los compañeros o compañeras abogados que nos ayuden, ¿no?
porque lo que están ayudando es a las personas con discapacidad, ¿no? Yo creo que estamos haciendo, que sí va cambiando. No es como hace ya años. Vamos, y de hecho, incluso veo integración, ¿no? Integración aquí, por lo menos en Andalucía o en Almería, ¿no? Yo creo que sí que va a cambiar. No sé la imagen que tenéis desde otras partes, de España o de otros países, no sé, pero yo creo que sí. Sí, a veces estamos en esta situación un poco contradictoria de que vamos avanzando, pero que también se van dando pasos, que las conquistas no son para siempre y que sí que se van dando también pasos hacia atrás, lamentablemente, ¿no? Yo creo que podemos establecer quizás un paralelismo con lo que ha ocurrido en nuestro país con el tema de la violencia contra las mujeres, ¿no? Donde ha habido muchos avances innegables, pero también ha habido momentos, ¿no?, de puesta en cuestión, ¿no?, de muchas de estas políticas, ¿no? Y yo creo que lo estamos viviendo en la actualidad. Yo creo que hemos tratado desde la visión directa, ¿no?, de los testimonios de las mujeres que nos han acompañado, pues eso, distintas experiencias, de una mujer venezolana, otra mujer que nos hablaba desde Bolivia y también de una mujer que hablaba de una experiencia migratoria diferente donde fueron sus padres españoles los que emigraron a Francia en este caso, ¿no? Y que es algo que también en nuestra memoria es débil, ¿no? Y se nos olvida que España también fue un país con mucha inmigración, ¿no? Entonces, yo creo que hemos aprendido un poco de todas las experiencias que nos han trasladado estas mujeres. También yo quería agradecer en este webinario la participación de nuestras dos compañeras de CEAR, que también ha puesto sobre la mesa un caso muy complicado, muy duro, ¿no? Y que tampoco nos es para nada ajeno, ¿no? Que conocemos bien, que lamentablemente se repite en demasiadas ocasiones, ¿no?, que es esa situación de extrema vulnerabilidad a la que incluso llegamos a exponer, ¿no?, como país a las personas que vienen al nuestro, ¿no?, en una situación además de protección internacional en la que la propia administración pública pues, nos da una respuesta adecuada a necesidades que son básicas, ¿no? Y por otro lado, pues nos ha parecido muy interesante, María José, toda esta perspectiva muy situada, ¿no?, que nos has ofrecido en torno a la situación de las mujeres inmigrantes en un contexto muy determinado, como es en Almería. Además, tú, una mujer con discapacidad, que también eres líder de una organización precisamente feminista, ¿no?, de mujeres con discapacidad en Andalucía. Yo quería, no sé si quieres apuntar algo más. Lo que quería hacer, que yo no sé lo que pensáis, pero me estaba acordando conforme iba hablando, que es que depende, lo he dicho antes, depende la mujer con discapacidad, bueno, la mujer en general, del país que venga, ¿eh? Son realidades tan distintas, incluso con discapacidad, ¿no? Porque al fin y al cabo son mujeres. Es distinta Magreb, distinta América Latina, distinta Europa. Pues yo me gustaría quizás, no sé si las compañeras que han intervenido, tenemos a Laura, tenemos también a Silvia, Andrea, no sé si queréis hacer algún apunte final antes de dar por terminado el webinario. Hola, soy Laura. La verdad que estaba escuchando todos estos testimonios, el trabajo que hacéis, que es admirable, y a mí me da un poco vergüenza de decir que soy humana, porque veo las cosas que hay tan injustas y tan fácil de solucionar y que la gente no quiere o no se esfuerza lo suficiente para ayudar a todas estas mujeres, niños que vienen en este país para pedir ayuda porque tienen sus vidas entre nuestras manos, y que somos incapaces por un solo papeleo de darles lo que se merecen. Gracias. Pues muchísimas gracias, Laura. No sé si Silvia o Andrea, si quieren tomar la palabra. Creo que no. Yo simplemente, ¿Laura? No, yo simplemente quería también, quedo emplazada con Ruser y con Tania, pues para abordar el tema que nos habéis explicado, a ver de qué manera coordinadamente pues podemos Aparecí, Isabel. alternativas. ¿Sí?
Sí, es que ya estoy en la calle y no podía activar el micrófono. Adelante, adelante. Efectivamente, como decía María Jesús, cada realidad es distinta. Cada realidad es distinta y los contextos sociales de donde provenga cada mujer también van a marcar la diferencia en ese proceso migratorio. Yo lo que considero que sí es necesario y es algo en lo que los organismos públicos y el Estado como tal debe estar pendiente es en dejar las parcelas independientes y trabajar por la unificación de los criterios, la unificación de los sistemas, porque sin duda alguna la diferencia, querramos o no querramos, cuando se tiene discapacidad, el proceso es diferente y lo tenemos más complicado. Pues muchísimas gracias por vuestras palabras y realmente ha sido muy interesante desde las distintas posiciones, vuestras distintas experiencias. También lo que señalaba anteriormente, que vamos a seguir desde la Fundación CERMI Mujeres en contacto con las compañeras de CEAR para ver las posibles, el trabajo coordinado que pudiéramos realizar para buscar alguna alternativa a esta situación. Y simplemente, bueno, pues emplazaros al próximo webinario. Como sabéis y como he señalado al principio de esta tarde, los webinarios a partir de ahora van a tener una frecuencia mensual y vamos a seguir abordando distintos temas que no hemos abordado en los 2 años anteriores, que es bastante complicado porque realmente casi todos los temas están ya agotados, pero sí que vamos a tratar cuestiones como, por ejemplo, la presencia de las mujeres en la economía, cómo poder sobrevivir con una pensión no contributiva o, por ejemplo, algo sobre lo que no hemos trabajado hasta la fecha es el papel de las mujeres con discapacidad en el arte. Yo sí que os animo a que consultéis la agenda de actividades de la Fundación CERMI Mujeres, que está colgada en nuestra página web, que es www.fundacioncermimujeres.es. Ahí podéis estar al día de todas las iniciativas que ponemos en marcha, todas las actividades de carácter telemático que vamos a desarrollar durante el año 2022 y que, por supuesto, estáis todas invitadas, porque siguiendo el lema de estos ciclos, pues bueno, que recordéis que no estáis solas. Un abrazo muy fuerte y hasta el mes que viene. Muchas gracias. Buena tarde. Chao. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Adiós y gracias por todo. Un abrazo, gracias a vosotras. Adiós.